Sí, ingeniero, ahí se Sí, ve. ahí sí. Ahí se ve. Bien. Gracias por la ayuda. Bueno, entonces habíamos quedado que las demandas las podíamos calificar en consuntivas y no consuntivas, de acuerdo a que el agua se consume o no se consume. Pero a su vez también tenemos que las demandas pueden tener un cumplimiento obligatorio o un cumplimiento condicionado. El cumplimiento obligatorio es que tenemos que cumplirlas, tenemos que, si existe agua, cumplirlas. Y el cumplimiento condicionado es solamente cuando hay un exceso, un excedente de agua. Esto en el caso ya lo vamos a ver bien, cuál es la diferencia, especialmente en el caso de las demandas no consultivas. Lo que decíamos de que la demanda consultiva viene de, digamos, la palabra de consumo, viene del latín, que tiene la virtud de consumir, de gastarse. En las demandas consultivas, el agua es consumida por las actividades, como decíamos cuando alguien me decía el tema del riego, o descargada al mar o evaporada. Hay demandas que son netamente por su tipo de uso, por uso. Por ejemplo, el riego. El riego, el agua se consume, como yo les decía, el agua se coloca en el campo, parte la incorpora a la planta, parte se infiltra, vuelve, quizás puede volver a aparecer, a aflorar más abajo, pero solo una parte y la otra se evapora. La industria, cuando la industria la tiene al agua como insumo principal, como las industrias del agua, mineral, de gaseosas, de cerveza, que tiene un gran porcentaje de agua, o como parte del proceso, cuando el agua solo se usa para limpieza, para enfriamiento, en el caso de que haya calderas, pero se va consumiendo. El agua potable es netamente un agua que se consume. Ya vamos a ver, nosotros recibimos en nuestras viviendas una cierta cantidad de agua, si bien una parte puede ir de vuelta por el sistema de saneamiento, normalmente el agua se toma en un punto y se descarga en otro punto a mucha distancia, con lo cual tenemos un tramo en el cual esa agua no está disponible de ninguna forma porque es consumida, ¿sí? Aunque luego pueda aparecer más abajo. En el caso de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, piensen, una parte del agua que se destina a Tucumán se capta en el Cadillal, o sea, 20 kilómetros hacia el norte. Y una parte de esta agua más las otras fuentes, que una puede ser la toma de Vipos, que está más lejos todavía, y otras pueden ser las aguas subterráneas que se extraen de pozos. Una parte de esto se devuelve al río allá en San Felipe, como 6, 7 kilómetros de la capital hacia el sur. O sea, tenemos 30 kilómetros o 50 kilómetros que las aguas se quitan de disponibilidad. Entonces, por eso se dice que se consume. Y no es un caso que nosotros tengamos acá presente, pero siempre es útil mencionarlo, que el sistema de navegación, que es el sistema de transporte más barato que existe, si necesitamos tener esclusas para cambiar de nivel, como en el caso de Salto Grande, o en canales como el caso del canal de Panamá, el canal de Suez, se consume el agua en ese esclusado, pero no necesariamente toda esa agua puede ser considerada como un uso consultivo. En esta vemos algunos
indicadores de consumo de agua por actividades. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, ya que hemos hablado de la cerveza, que para producir 1 litro de cerveza se requieren 5 a 25 litros de agua. O sea que con ustedes, cuando tomen una cerveza, una pinta, piensen que 5 a 25 veces esa cantidad que están tomando se consume de agua. Bueno, nosotros que trabajamos mucho con el cemento, cuando construimos, tenemos que por 1 kilo de cemento se requieren 35 litros de agua. Por 1 kilo de acero, 300 a 600 litros de agua. Ustedes piensen que son elementos en los cuales no tiene el agua como parte constitutiva, como la cerveza, pero sí se requiere todas esas cantidades de agua en el proceso constructivo. Acá tenemos que para producir alcohol se requieren casi 3.000 litros de agua, que es una producción que nosotros tenemos en nuestra zona. Entonces tenemos que pensar que si queremos producir más alcohol, no podemos independizarnos de pensar de dónde vamos a sacar el agua. También cuando vamos a la agricultura, para producir 1 kilo de alfalfa, por ejemplo, se requieren 1.100 litros de agua, pero para producir 1 kilo de arroz se usan unos 4.500 litros de agua, y para 1 kilo de algodón casi 10.000 litros de agua. En este caso se refiere no solo al agua de riego, sino al agua que también precipita, el agua de lluvia que toman estas plantas. Y ya en los usos más de ciudades, en los usos más de urbanismo, tenemos consumos que se pueden dar para el mantenimiento de una ciudad, como limpiar 1 metro cuadrado de un mercado, se requieren 5 litros de agua. Un mercado que tenga el tamaño de una hectárea, que tiene 10.000 metros cuadrados, necesitaríamos 50.000 litros de agua. Por cada alumno se requieren unos 100 litros de agua por día en las escuelas. Por cada hospital se requieren unos 450 litros de agua por paciente y por día. Y luego está los requerimientos de agua domésticos, que lo vamos a ver al final un poquito más detallado con una tablita. Pero tenemos que todos los usos que tenemos en la vivienda son los que tenemos que considerar que debemos proveer cuando hacemos un emprendimiento, uno de cuyo destino es de agua potable. Como dato interesante es que un grifo, una canilla con fuga, desperdicia varias docenas de metros cúbicos por día. Bueno, por ejemplo, una canilla que gotea puede desperdiciar 30, 40 metros cúbicos por año. Esos son por usos. En cambio, las demandas no consumtivas son por tipo de uso son las siguientes. Energía hidroeléctrica, que cuando hablábamos hace un rato del Cadizal, lo único que pasaba de que el agua perdía energía potencial. Esa energía potencial que tiene el agua por estar en una posición, una vez que entra al sistema de las turbinas, se convierte en energía cinética, que es por la circulación del agua en las cañerías. Esa energía cinética se transmite por los álabes de las turbinas a un eje que rota, que se transforma entonces en una energía de rotación o mecánica, que a su vez por el sistema de generación se transforma en energía eléctrica. Y lo único que se pierde es energía potencial. Otro uso que es no consultivo es la recreación. Por tener el agua en el lago, no la consumimos, pero tiene que estar disponible para poderla usar. La navegación, en algunos sistemas en los que no hay esclusado, también el agua está estanca, quieta, o la navegación en un lago, como es en el caso de nuestros lagos del sur,
no producen una disminución ni de la calidad ni la cantidad de agua. Y también cuando hacemos algún tipo de obra para protección contra inundaciones. Y acá al final he puesto el caudal ecológico. El caudal ecológico es el caudal que debemos dejar en un cauce para evitar que se produzcan daños tanto en la flora como en la fauna, como en el comportamiento de los suelos de ese cauce. O sea, si nosotros tenemos un río y lo queremos aprovechar y le ponemos una barrera y no dejamos pasar nada de agua, obviamente se produce mortandad de peces, que es lo que es más visible, pero también de la biota, o sea, las especies vegetales, y también se produce modificaciones a nivel de bacterias, ni digamos, de la constitución del suelo. Por ello, siempre es conveniente dejar un caudal ecológico en el curso, o sea, cuando estamos reembalsando el agua, cuando queremos guardar el agua, siempre dejar pasar algo de agua. Este caudal ecológico, que si bien no es consumido, si no lo podemos tocar, a los efectos prácticos es como un consumo. Si bien lo tenemos en el río y puede tener una función de recreación, una función paisajística, porque tenemos el agua en el río, pero al no poderla tocar no la podemos consumir. Entonces tiene un comportamiento que si bien es no consultivo, también lo podemos considerar para algunos casos como si fuera un poco consultivo, porque no lo podemos tocar. No se consume, pero no se lo puede utilizar. Bueno, las demandas no consultivas se consideran los caudales que se devuelven al medio hídrico, ya sea un embalse o un lago o un río, sin alteración significativa de su calidad. Porque si nosotros tuviéramos una alteración significativa de la calidad, por más que devolvamos un volumen igual, si la calidad varía y no la podemos usar para otros usos, es como si lo hubiéramos consumido. Es una forma de decir también que, por ejemplo, la contaminación es como si fuera un consumo, porque nosotros contaminamos un curso de agua, mantenemos el volumen, pero perjudicamos de tal forma la calidad que no se puede usar para otro uso. Así que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Bueno, acá las demandas con usos no consultivos, que no producen consumo ni cuantitativo ni cualitativo, o sea, ni de calidad ni de volumen. Si los mismos son obligatorios de cumplir, estos deben estar cubiertos por la suma de los usos consultivos. En caso contrario, aportan al envolvente de la demanda total. Lo veamos con unos ejemplos. En un sistema en el cual tenemos distintos usos, vamos a centrarnos primero en las demandas consultivas. Yo puedo tener demandas consultivas de agua potable, esta línea roja. Acá en este gráfico yo he tomado por trimestre, 4 trimestres. Esta línea roja, fíjense, es una demanda típica del agua potable, tiene una pequeña variación, posiblemente en el invierno, que se consume un poco menos de agua por disminución de baños, ese tipo de cuestiones, aunque hay uso para riego de plantas domésticas, pero que es bastante parecido en el tiempo. Luego podemos tener una demanda de riego, que tiene una gran variación. Ustedes fíjense que podemos tener en un periodo que la demanda está multiplicada por 5, por 7 respecto a los valores mínimos. Es lo que pasa porque en esta época no se riega, o si se riega a pequeñas superficies de algunos cultivos. Hay cultivos que siempre hay que regarlos un poquito, aún en época de lluvia, para mantenerlos. Por ejemplo, las canchas de golf, el pasto de las canchas de golf está permanentemente regado, no en el momento de la lluvia, pero sí al día siguiente, porque necesita mantener esas características de humedad.
Y después el consumo industrial, que podría ser uniforme o como en este caso que tiene una variación muy siguiendo la forma del sistema de riego, en el que me está indicando de que acá tengo algunas agroindustrias. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos los ingenios azucareros que en época de zafra producen un poco más de consumo, que si bien acá no deberían estar coincidiendo, porque en esta época debería estar desplazado. Pero lo que he querido indicar es que la industria puede ser variable o puede ser bastante uniforme. Ahora, como estos tres usos, agua potable, riego, industria, son usos consumtivos, o sea que se consumen el agua, lo que nosotros tenemos que considerar entonces es el uso conjunto. Acá tenemos el agua potable, que era la línea esa roja, que variaba muy poco. A esa le tenemos que sumar, ya no colocarla independiente, sino sumarle, porque también es otro consumo, el consumo de riego, y también le podemos sumar el consumo de industria. ¿Por qué lo he sumado en ese orden? No he puesto industria, riego, agua potable, industria, riego. Bueno, porque he querido asignarle un orden de prioridad. Cuando nosotros hablamos de demandas, tenemos que cada demanda tiene un orden de prioridad. Está universalmente reconocido que la prioridad 1 es para el agua potable, porque es una condición básica de la vida de las sociedades. Tiene que haber agua potable, porque ya hemos dicho que es un elemento preventivo, un elemento de salud pública, y aparte que es un derecho humano y es esencial para la vida. Luego, las demandas tradicionales, normales, sigue la de riego. ¿Por qué? Porque las plantas son seres vivos y las plantas y también acá podríamos poner más que de riego demandas agropecuarias por el consumo de hacienda, por ejemplo. Son seres vivos a los cuales no se puede privar del agua porque se produce la muerte de esos seres vivos y bueno, si se mueren cañaverales o se muere un cultivo de maíz, no es un desastre social, pero sí un desastre económico. En cambio, la industria, ante la carencia de agua para producir, puede parar y seguir produciendo después. No se produce un daño total. Sin embargo, estas prioridades, especialmente las de riego e industria, dependen de cada situación en particular. En nuestra provincia, generalmente, la prioridad número 2, en lugar de estar en el riego, está en la industria. ¿Por qué? Porque la industria depende del agua, básicamente, y el riego generalmente es un riego complementario. La mayoría de los sistemas empadronados de riego, de los sistemas de aguas superficiales, son de riegos complementarios. Aquellos sistemas de algunas producciones que requieren riego para su producción generalmente usan fuentes individuales como pozos, por ejemplo, y no están dentro de estas prioridades para un aprovechamiento multipropósito, como en el caso que estaríamos analizando. Multipropósito porque un propósito es provisión de agua potable, otro propósito es riego y otro propósito es industria. Estas tres son demandas consultivas. ¿Qué pasa cuando entramos a considerar las demandas no consultivas? Bueno, el grafiquito es el mismo, está en otra escala nada más, y tenemos una demanda no consultiva condicional, o sea, aquella que se cumple o no de acuerdo a la disponibilidad. Esa demanda está representada por esta línea, no se suma a las otras porque no se consume, se usa de las otras. Esta puede ser una clásica demanda de un aprovechamiento hidroeléctrico. Ustedes fíjense que acá hasta el segundo, hasta que comienza el segundo trimestre, tenemos la zona en que esa demanda no consultiva es mayor que la suma del agua potable, riego e industria. O sea, ahí no se estaría cumpliendo. Luego, esa suma es mayor
¿no es cierto? Estaba acá la parte verde, hasta el último trimestre, con la cual en esta zona sí se estaría cumpliendo. Y nuevamente al final tenemos una situación en que la demanda no consultiva es mayor y tenemos este triángulo que es el no cumplimiento de esa demanda consultiva condicional. Entonces, a esto nos referíamos con que la demanda no consultiva se cubre cuando tenemos que las necesidades de demanda consultiva son mayores o iguales que esta demanda no consultiva condicional. Ahora, si nosotros tuviéramos que esa demanda no consultiva puede ser hidroeléctrica, pero es imprescindible cumplirla porque, digamos, es la única fuente de energía para una industria o para esa población y no tenemos otra opción y la tenemos que cumplir sí o sí, entonces, ¿qué pasaría? Perdón, esto es lo que sería la demanda no consultiva condicional. Esta es la demanda, lo que está en azul, la demanda total. En esta zona en que la demanda no consultiva condicional es mayor, no se toma en cuenta. Ahora, volviendo a lo que decíamos, si esta demanda no consultiva es del tipo obligatoria, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que cubrirla sí o sí, o sea, tengo en esta parte que incrementar la demanda esta consultiva que tenía y hacerla, si bien esta no la voy a consumir, si en el caso de energía hidroeléctrica, va a seguir en el río, pero la tengo que disponer y la tengo que hacer pasar por las turbinas y gastarla, alargarla al río, va a circular, va a ser un agua, digamos, perdida, este pequeño triangulito que queda acá entre el verde este de fondo y esta línea negra. Y lo mismo acá al final. Esta zona se tiene que cumplir. Entonces nosotros tenemos que la demanda no consultiva, de acuerdo a si es del tipo condicional, va a tener ese gráfico de cobertura o va a tener, si es del tipo obligatoria, el gráfico con esto color negro. Esa es la diferencia para la cobertura de una demanda no consultiva del tipo condicional o obligatoria. Sobre este tema, ¿alguna pregunta? ¿Algún pedido de aclaración? ¿Algo que quieran que repita? Por ahora no. Bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a pasar es a ver cómo se calculan las demandas de agua potable, riego e industria. Nosotros acá en esta materia, la demanda de riego, ya han visto un poco cómo se debería calcular, cómo sería. Ahora me cuentan ustedes a mí. A ver, ¿quién se anima a decirme, para que no tenga yo que irlos nombrando, cómo se calcularía la demanda de riego? A ver, Manuel Salas. ¿Estás presente, Manuel? No, no contesta, Manuel. Matías Hernán, ¿qué es Oviedo? Sí, ingeniero. Sí. ¿Cómo calcularías la demanda de riego, Matías? Bueno, eso con el método que vimos en el tema anterior. No me Sí. sale el nombre ahora.
pero más o menos conceptualmente. ¿Quién se anima a contestar? Esto lo han visto recién ahora estas últimas clases, o sea que no es una cuestión que esté evaluando, sino que quiero saber si están siguiendo la asignatura. A ver, bueno, voy a tener que seguir yo, Luján Sarmiento, ¿estás? Luján. Álvaro Daniel Linares, ¿estás? Sí, ingeniero. A ver, ¿cómo sería, Álvaro? ¿Qué te imaginas? Y veíamos la cantidad de cultivo que se producía en la zona Sí, y la demanda, digamos, que correspondría para poder producir tan cantidad de cultivo. Y después veíamos las precipitaciones y si en la zona era la suficiente para poder producir. sí, sí. Entonces, nosotros teníamos que cada cultivo requiere una cantidad de agua para que la planta se desarrolle y para evapotranspirar. ¿M? Entonces, esa evapotranspiración, que es muy parecida al uso consultivo, que es la suma de estos dos, pero que es muy parecida porque la mayor cantidad de agua la usa para en el proceso de evapotranspiración, menos las precipitaciones me da la necesidad de riego. ¿Mm? Eso que ustedes ya han visto, ustedes ya están en condiciones de calcular cuál es la necesidad de riego para un cultivo en la zona que le estamos dando. Así que eso lo tienen que tener en cuenta. Ese es tema de pregunta, es tema para que ustedes lo tienen que saber. ¿Mm? Así que traten de tenerlo bien claro. Entonces, acá yo en esta clase ni en las próximas vamos a hablar del cálculo de agua para riego. Ustedes ya tienen que saber que si tienen una determinada superficie con unos determinados cultivos, por uno, dos, o no sé si el ingeniero Comba le ha explicado dos métodos, creo, que usan un programita inclusive, calculan el uso consultivo o la evapotranspiración potencial, vemos qué tenemos de precipitaciones en general en ese periodo, en ese mes, si es un análisis mensual, y tenemos la necesidad de riego. Lo que no tienen que olvidar después de que esa es la necesidad de riego bruta. Después tienen que pasar a la neta, donde colocamos las eficiencias tanto del sistema de riego en su captación y su transporte, como la eficiencia del tipo de riego que se use, si es un riego en surco, un riego por aspersión o un riego por goteo. Entonces, eso yo lo doy por sabido, así que por favor, fíjense bien de tenerlo claro. Lo que yo ahora les voy a explicar, así, no con tantísima profundidad, porque quizás lo vuelvan a ver en hidráulica aplicada 2, pero sí para que tengan la capacidad de calcular la necesidad de agua para agua potable. Es esta formulita, donde me dice que el caudal medido en metros cúbicos sobre segundo es igual a la población inicial que yo voy a servir, o sea, la cantidad de habitantes que tengo para servir, por la dotación. La dotación es la cantidad de agua que usa cada persona por día.
esta dotación se mide o se da en litros por habitante por día. O sea, es la cantidad de litros que una persona consume por día. La dotación inicial. Acá los subíndices 0, bueno, indica que son iniciales. A eso tengo que llevarlo en el tiempo. Resulta que cuando yo hago un sistema de agua potable, más si que tengo que hacer un embalse, toda una serie de estructuras, eso lleva tiempo. Yo para diseñar un sistema puedo llevar 2, 3 años, luego tengo que conseguir el financiamiento para ese sistema. Si tengo una buena decisión política, digo, bueno, lo voy a hacer y también posiblemente me lleve un par de años más, ir a pedirle al BID, a la CAF, a algún inversor privado. Tengo que, desde que yo he empezado a estudiar hasta que eso está listo para empezar una obra, tengo por lo menos 5 o 6 años. Luego tengo que hacer la obra, y si la obra es un embalse, un dique de embalse, más la planta de tratamiento, más las redes, todo eso, tengo que pensar que un embalse no lo puedo hacer, aunque sea pequeño, en menos de 2, 3 años, más todos los sistemas, unos 5 años más. Por lo tanto, mi trabajo para tenerlo empezando a funcionar es de unos 10 años, si es completo con el embalse y todo el resto de obras. Ahora entonces, esta población inicial que yo tengo acá, no es la población que tengo hoy, sino es la población que voy a tener dentro de 10 años. Porque aparte esa obra, como es una obra así de grande, va a ser costosa. Si he sacado un crédito, lo voy a tener que devolver en un tiempo bastante largo. Si es un inversor, este inversor quiere recuperar eso que ha invertido también en un tiempo, que normalmente para este tipo de obras anda entre los 20 y 30 años, que es lo que se considera la vida útil de la obra. No porque la obra deje de funcionar al día siguiente de cumplido eso, sino que es el plazo en que se tiene el reintegro de esos recursos. Entonces, ese tiempo T que tengo acá, es el periodo de tiempo en que yo tengo que considerar esos reintegros. Y yo tengo que, para ese tiempo, lo tengo que considerar con una tasa. Esta R es lo que se denomina una tasa de rendimiento. Es como la tasa de interés con la cual yo voy a recuperar el crédito. Bueno, esto en lugar de ser una tasa de interés, es la tasa de crecimiento de la población. O sea, en general nosotros tenemos que la población crece algo así como un 2% por año, un poquito menos está últimamente. Entonces es la tasa de crecimiento de la población a la que voy a servir. Esto se hace en estudios más específicos, de acuerdo a cuál es el tipo de población, a las características con que ha venido creciendo, pero podemos tomarlo así para tener un valor. O sea, hay alguien que tiene un micrófono prendido y está haciendo ruido. Fíjense, por favor, y lo apagan. Jackie. Este valor P es la tasa de crecimiento de la dotación. ¿Por qué la dotación? Porque hoy voy a consumir tantos litros por habitante por día y dentro de 10 años voy a consumir más. Bueno, porque dentro de 10 años posiblemente la población en la que vamos a proveer tenga más servicios. Y entonces al tener más servicios, la dotación esta va creciendo. Nosotros para nuestro caso lo vamos a considerar que la tasa de crecimiento de la dotación, que es el valor P, es 0, o sea que esta se mantiene igual que al principio. Y este es un factor para corregir y pasar litros habitante día a metros cúbicos sobre segundo. Es simplemente eso. Entonces yo lo que quiero ahora compartir con ustedes es cómo
¿cómo hacemos para calcular esa dotación en litros habitantes día? Porque la población va a depender de a dónde hagamos la obra, pero este es un valor que tenemos que asignar nosotros. Ese valor, ¿cómo lo asignamos? Una forma de asignarlo es tomarlo de tablas, de tomarlo de documentación. Entonces, si yo le voy a hacer que sea el BID el que me financie la obra, el BID me va a decir, bueno, 150 litros por habitante día está suficiente para proveer de agua, porque hemos demostrado de que con 150 litros habitante día en la población se puede tomar el agua que necesita, cocinar, higienizarse, y las poblaciones del África Central viven muy bien con eso. ¿A usted qué le parece esa cantidad? ¿Es buena, poca o mucha? A ver, Manuel, ¿qué opinas vos? ¿Con 150 litros andamos, Manuel Sala? Parece que no está Manuel. A ver, Alina Fernández, ¿qué opinas? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí te escucho, Alina. ¿Puede repetir que lo escucho entrecortado? Me anda mal el internet. Pregunto si a vos te parece que 150 litros por habitante están bien ¿Por día? por día. ¿Vos estarías cómoda con esa cantidad de agua por día? Yo creo que sí. No sé el consumo por litros de una ducha, de un baño, pero creo que sí. Bueno, dejamos con signo de Pregunta. interrogación hasta que sigamos avanzando un poquito. Sí. A ver, César Apaza, ¿qué opinas vos? Y yo creería que necesitaríamos un poco más de agua. Un poco más. ¿Cuánto se te ocurre, César? 200, 250, puede ser. Ajá, puede ser. Yo hasta ahora escucho opiniones, nada más, porque después quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones cuando veamos una planillita. Ingeniero, Sí. puede ser algo. Recién me fijé en internet y bañarse, una ducha de 10 minutos gasta 200 litros de agua. Ah, mirá vos, que pícara ahí nomás se ha ido a internet. Bueno, me parece una buena alternativa buscar datos así, ¿no es cierto? Para ver cómo es el consumo. Y para buscar esos datos, también tenemos otra forma que va a ser una tarea que ustedes van a tener que hacer ahí en el aula virtual, aparte de las dos presentaciones estas que estamos viendo. Hay una planilla de cálculo, que es la que vamos a ver ahora, que ustedes van a tener que trabajarla en forma individual. Pero antes quiero escuchar alguna otra opinión de Facundo Rojas, a ver qué opinas del consumo diario. Ahí primero me dijeron que 150 estaba bien, después alguien lo llevó a 200, 250, y recién Clarita nos dijo que una ducha de 10 minutos, ya solo eso gastaba como 200 litros. Y bueno, yo con el dato que tiró Clarita, me animaría a decir que quizá con 600 litros estaría bien. No sabes cómo te mirarían los del BID y te dirían, escúchame, sos un gastador, un dispendioso. A ver, ¿cuánto demoran ustedes en darse una ducha? Y sí, más o menos 10, 15 minutos. ¿Sí? A ver, ¿quién más opina? ¿Todos demoran 10, 15 minutos? 5 minutos. 5 minutos, Sí, dice 10 Clarita, minutos. ¿no? Ana, ¿qué opinas vos? También 5 minutos, Ah, mira vos, 5 minutos. pero yo tengo el pelo corto. Yo la quisiera ver que en 5 minutos, a ver si es cierto. Bueno, miren,
La planilla que tienen ahí en el aula virtual es esta. Ya la voy a abrir en el Excel para que la veamos un poquito más cómo funciona. Pero básicamente es esta, donde ustedes tienen que poner nombre, edad, sexo, porque, digamos, para tener datos generales. Y está dividida en 3 tipos de usos: uso personal, uso del hogar. El uso personal es la parte de higiene; uso hogar, que es la parte de limpieza de la vivienda y de la ropa y de la vajilla; y usos adicionales que alguna gente puede tener, como lavado de autos, riego de plantas, pileta, etc. Y tiene básicamente dos bloques, dos sistemas de 3 columnas. Algunos los usos están puestos por tiempo y por caudales, como por ejemplo el primero, que dice higiene personal, que es toda la higiene sin incluir el baño de inmersión o la ducha, en el cual, si ustedes se fijan, acá dice, tiene un valor que es el tiempo y otro valor que es el caudal. Acá en este caso, esta persona, NN, ha puesto 10 minutos, eso está en minutos, porque es más fácil que poner segundo. 10 minutos que usa durante todo el día para la higiene personal, entre lavarse la cara, mojarse el pelo, lavarse los dientes, las manos, ahora con el COVID cada rato. Y tiene un caudal medio que tiene una canilla. Los caudales de las canillas, de las duchas, varían mucho de acuerdo a la zona y a la instalación domiciliaria interna que tengan. No es lo mismo la cantidad de agua que sale si alguien vive en el primero, segundo, tercer piso de un edificio de departamento de 15 pisos que si vive en el piso 14. Sin lugar a duda va a haber una diferencia en los caudales que salen cuando abren la canilla. Entonces, esos son valores promedios. Tenemos que una canilla en general abierta a pleno puede erogar entre 5 a 12, 13 litros por minutos. Entonces, en este caso que tiene puesto el valor 7, si tenemos 10 minutos, tenemos 70 litros por día. En el caso, otro uso que es importante, pero que es del otro tipo, que es del volumétrico, es el uso de la descarga del inodoro. Los inodoros que generalmente tienen una mochila, digamos un tanque donde guardan el agua, que cada vez que se baja la palanca, se aprieta el botón, no sé, depende del modelo. Antes eran todo, tiraba la cadena, decía, todavía queda la expresión, pero casi no hay de ese tipo de artefactos. Tienen un volumen que varía también, varía entre 9 a casi 20 litros. Hay sanitarios modernos que vienen con doble botón, que es un botón pequeño porque hace una descarga de 5 o 6 litros, y el otro botón que es para descarga plena, que descarga todo lo que es el tanque. Esos tanques que antes se usaban, que hasta hace unos años había en la facultad, creo que ya no quedan en ningún lado, que eran con las cadenas, que eran unos tanques elevados. Bueno, esos tanques tenían casi 20 litros, 22 litros, creo que era lo que tenían de volumen. Entonces, cada vez que alguien tiraba la cadena, se descargaban 22 litros. En cambio, los muy modernos pueden estar en los 10, 12 litros. Acá yo puse 15 para sacar un valor promedio. Entonces, poniendo acá el valor de la cantidad de veces que ustedes hacen una descarga de inodoro, les va a dar la cantidad. Justo, bueno, en esta imagen no está puesto el valor, pero bueno, vamos a la planilla de cálculo, así lo vemos. La planilla del cálculo ahí tiene a la par, ya la abrimos, tiene unas instrucciones que son estas que están puestas de acá,
en que básicamente está contando esto que yo les comentaba y que los datos solo se pueden poner en la celda con fondo verde, las otras están, digamos, protegidas para que no se introduzca valores de forma accidental. Otro dato que es, por ejemplo, así volumétrico es el baño de inmersión, que es algo que no está, digamos, no es muy usual, pero bueno, todavía hay gente que lo hace, no diariamente, pero sí una vez, por ejemplo, a la semana. En ese caso, la planilla funciona de la siguiente forma. Una bañera también puede tener distintos volúmenes, ¿no es cierto? Desde 70 a 150 litros. Suponemos una promedio de 90 litros. Y si en el caso nos bañamos una vez cada baño de inmersión a la semana, los otros serían ducha, me imagino, nosotros tenemos que esos 90 litros, para transformarlo en litros diarios, porque la dotación es litros por habitante y por día, tenemos que dividir esos 90 en 7. Por ello, ahí en la cantidad de veces que nos bañamos en baño de inmersión, tendríamos que poner un séptimo, o sea, una vez cada 7 días, que es ese valor 0,143. Y con eso me va a dar la incidencia diaria que tenemos de ese uso, que si bien no es diario. Lo mismo puede pasar con el lavado de ropa, que son en los lavarropas, que tienen una cantidad de agua que va variando, también cada vez son un poco más pequeños porque son más eficientes, pero pueden andar entre 20 hasta casi 50 litros. Y esto a su vez se debe prorratear en la cantidad de personas de la vivienda para poder sacar el valor, digamos, por habitante. O sea, si en una vivienda viven 4 personas y hacen un lavado por lavarropas no sé si acá está, no está. Hacen un lavado por lavarropas 2 veces a la semana, tenemos, y son 4 personas, repito, 2 veces a la semana, 4 personas. Supongamos que el lavarropa tenga 50 litros, 2 veces a la semana serían 7, perdón, 2 veces a la semana serían 100, dividido en 7, que es la cantidad de días que tiene la semana, estaríamos que serían algo así como 14, entre 13 y 14 litros por día, para que den los 100 en los 7 días. 14, un poquito más, 14 y un poquito más. Pero eso es para 4 personas. Como tenemos que sacar por habitante, a su vez eso tenemos que dividirlo en 4, con lo cual nos daría que si era 14, tendremos 7, 3 litros y medio por habitante y por día. Ahora vamos a ver si puedo compartir la planilla. Dejo de compartir la presentación. Vamos a la planilla. Dejo de presentar. No sé si ven ahora un Excel. Sí, se ve que puso una contraseña. Sí, es que parece que me he olvidado y he puesto con contraseña la planilla. A ver, creo que era hidrología 2021.
Ahí está, esa es. Bueno, si la que está puesta en el aula virtual tiene contraseña, la contraseña es Hidrología 2021, todo con mayúscula y todo junto. Acá está la planillita. Bueno, vamos a ir por parte. Bueno, como le decía acá, el nombre. Y acá, por ejemplo, estábamos en la descarga por inodoro. Bueno, esta tiene hecho el cálculo. ¿Ve? Tiene 5 veces al día. No se olviden de que acá tenemos que considerar cuando vamos, sonamos la nariz, tiramos papel higiénico y apretamos. Cuando vamos, no solo a orinar o a defecar, sino vamos a cualquier uso y tiramos, tiramos la cadena, ¿no? Apretamos el botón, bajamos la manija, o sea, hacemos una descarga del inodoro. Ahí tenemos, bueno, 5 veces, si yo digo no, son 4 veces, me baja el consumo. Acá está la ducha, 10 minutos. Yo por ahí descreo de que estén 10 minutos, ¿no? Pero pongamos 12, como para que vamos variando. Acá tenemos algunos otros uso del bidet, 2 minutos. Baño de inmersión. Acá está lo que yo le decía, un baño de inmersión. Una vez cada 7 días me da 12,85 litros por habitante día. Y supongamos que aparte me ducho 6 veces, o sea, una vez por día el resto de los días. Sería una vez por 6 dividido en 7 para que sea, pero de acá tengo que poner el signo más porque si no me da valor. Es menos de una vez por día porque le quito el valor del día que me doy el baño de inmersión. Me da ese consumo. Fíjense ustedes, Disculpe, perdón, ingeniero, son ¿ahí no 10 irían los minutos. minutos de la ducha? ¿Ah? 10 ¿Ahí no minutos. irían los minutos de la ducha, digo? Claro, pero como la ducha, hay un día que no me ducho, yo considero que son por 6 días, o sea, son 10 minutos, yo recién puse 1, fue el error, por 6, que son los 6 días de la semana que me ducho, dividido en 7, con lo cual, en lugar de ducharme 10 minutos todos los días, como son solo 6 días, es como si me duchara 8,57. Ah, listo. Si no quiero ser tan preciso, pongo directamente los 10 minutos o 12, como yo no le creo que se duchen. Y la verdad que discúlpame, ¿quién era el que había dicho 5 minutos? No le creo mucho, pero bueno. Fíjense ustedes que la ducha, bueno, podría haberle puesto 7, podría haberle puesto, le pongo 9, porque generalmente las duchas se abren especialmente en verano, invierno, en invierno un poquito más. Ustedes me van a decir, no, en verano me ducho 2 veces por día, en invierno una vez cada 2 días, qué sé yo, ¿no es cierto? No hay nada que esté bien o esté mal precisamente, pero suponiendo esos valores, ya tenemos que para el uso personal tenemos 274 litros por habitante y por día. Y la ducha de todos, fíjense, el más grande es justamente la ducha. Hace que cuando se duchen piensen en el agua que están gastando. Después para el hogar tenemos lavado de vajilla, que es cuestión con tiempo, lavado de ropa, que puede estar de las dos formas. Lavado de vajilla, preparación y cocción de alimentos. Esto está ahí está bien. Cocción de alimentos, tenemos 15 minutos por abierto.
quizás un poquito menos, pongamos 10. Lavado de vajilla. Se lava mucho vajilla, bueno, pero si viven con gente, generalmente se lava toda junta, entonces hay que prorratear, capaz que está 10 minutos, pero viven 4 personas, o sea que están 2 minutos y medio por persona. Lavado de ropa, era lo que decíamos, que 2 veces a la semana, pero viven 4 personas. Y también dividido en 7 porque son 2 veces a la semana. Fíjense que tiene un valor pequeño. La higiene de la vivienda, acá yo he puesto un valor 12, que es como una unidad, es como para decir, bueno, 12 es el volumen de un balde normal. Entonces, para la higiene de la vivienda, por día usamos 2 baldes, qué sé yo. Tienen 24 y otros, alguna cosa que tengan en particular en su vivienda. Fíjense que ahí ya tenemos 274 más 90. Y después tenemos los usos adicionales, el lavado de auto, que puede ser con manguera todos los días, o sea, si estoy 1 hora, dividido en los 7, bueno, 1 hora 10, tengo 10 minutos, tengo 100 litros, pero si no tengo auto, 0. Riego de plantas también está puesto con el tema del balde. Entonces yo riego las plantas, le pongo un balde por planta. No, es que hice... cuando desprotegí, tengan cuidado, desprotegí todo. Y la pileta. Bueno, la pileta es una cuestión que hay que considerarla en función de, digamos, del tipo de pileta, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una pileta más o menos importante, de 50.000 litros, como en este caso, en esa pileta, si es más o menos importante, seguramente tiene un sistema de filtrado, de depuración, con lo cual la pileta quizás la llenamos 1 vez al año, pero qué sé yo, entre lo que se va evaporando consideramos 2 veces al año, lo dividimos en 365 para tener por día, y lo dividimos en la cantidad de habitantes que viven en esa casa para tener por habitante. En este caso ponemos por 5. Me da este valor. Con lo cual, el total de usos diarios me da 431 con 72 litros por habitante día. Esto, Ingeniero, sí. ¿esta planilla la diseñó la cátedra? ¿O, Sí. o está prevista por la Organización Mundial de la Salud o algo de eso? No, ese es el diseño de la cátedra. Porque la OMS da recomendaciones, como le digo, normalmente este valor en lugar de ser 431 puede andar entre 150 a 300 litros habitante día. ¿Cómo es que se debiera hacer? Nosotros tenemos que, ya tenemos ciudades con provisión de agua. Deberíamos tomar las mediciones de los medidores de agua individuales de las viviendas y saber cuánta gente vive en cada vivienda, y ahí podríamos sacar el valor total. O tomar la provisión de agua a toda la ciudad y esa provisión de agua prorratearla en la cantidad de habitantes y decir, bueno, con esto le estamos dando tantos litros por habitante día. Nada más que eso tiene varios problemas. Uno es que no tenemos medidores en todas las viviendas, entonces ahora hay más, pero hubo una época en que no había en Tucumán casi, entonces no teníamos cómo determinar por vivienda cuál es la cantidad de agua que ingresaba. Y si consideramos el otro método que se usa muchas veces de ver toda la provisión de agua que se da a una población, dividirla en la cantidad de habitantes,
tenemos el error de que ahí no consideramos lo que se llama el agua no contabilizada, que es el agua que se va por las pérdidas principalmente de la red, no de las viviendas, perdón, la de la vivienda y en la red. Y ustedes saben de que en Tucumán en particular tenemos muchas pérdidas de agua, ya en algunas poblaciones más que en otras. Si alguno vive en Yerba Buena, verá que, bueno, hoy está lloviendo, pero cuando no llueve, las calles suelen estar con agua, con charcos, con arroyitos, en Tafí Viejo, en La Banda, en la zona sur, en muchas zonas de nuestras ciudades, tenemos grandes pérdidas de agua. Y entonces cuando se hace el estudio sobre la provisión total dividiendo en la cantidad de habitantes, salen cosas como decir de que la gente de Yerba Buena consume, pongo Yerba Buena como uno de los ejemplos que por ahí he escuchado, 900 litros por habitante día, lo cual es una barbaridad. Ustedes fíjense que acá sin privarse de nada hemos andado en unos 430, o sea, más del doble. Bueno, es porque no estamos considerando las pérdidas. Esta es una planilla también que ha sido diseñada justamente para decir, bueno, cuánto es el consumo racional de agua que puede tener una persona. Sin lugar a dudas, esto cambia mucho en función de la persona. Hay gente que tiene hábitos distintos, ¿no es cierto? Hay gente que se baña 2 veces al acostarse y al levantarse, otra que se baña una sola vez. Hay gente que también no se baña todos los días en un periodo del año en que no hace tanto calor. También tiene que ver con la franja etaria, o sea, con la edad. La gente muy mayor o los muy pequeños no se bañan o no consumen tanta agua. Acá nosotros cuando hablamos de habitante, hablamos de todos los habitantes, desde el que tiene 2 meses hasta el que tiene 80 años. Entonces, lo que nosotros estamos tomando como valor es un valor promedio en que vamos compensando esas situaciones. Pero creo que es un buen indicador para tener una idea de cómo es el consumo que se va realizando para los distintos usos. Como yo le decía, acá ninguna contestación es correcta o incorrecta, hay que poner lo que ustedes tienen digamos, como experiencia. Y lo que yo quiero que hagamos, lo van a hacer ustedes después, es con los datos individuales, agruparlos y sacar el promedio. Porque ustedes, al ser una clase de cuánta gente hay en este momento presente en la clase, de 33 personas, o sea, ya se han ido varios, vamos a tener un promedio, la clase de más, vamos a tener más datos. Entonces, con esos datos vamos a poder tener un ejemplo y ver cómo el caso de ustedes, de una persona, cuando lo vamos promediando, se va modificando con valores, valga la redundancia, promedio. Bueno, vamos a dejar acá el tema en el cual nosotros, una sola cosita más. Ustedes ya saben calcular las demandas para riego, que seguramente la tienen como demandas mensuales. Con esto ya saben calcular la demanda media para agua potable, porque nosotros en esa formulita que vimos ponemos y sacamos un valor en metros cúbicos sobre segundo. Cuando ponemos esa dotación diaria es el valor promedio, entonces nos da un valor promedio que lo tomamos como uniforme. Nosotros para los efectos prácticos vamos a tomar uniforme todos los meses del año, todos los días del año, ese valor, ¿no es cierto? En metros cúbicos por segundo, por la cantidad de población, me va a estar dando cuántos son los caudales. Y para el caso de industria, nosotros no vamos a hacer un cálculo, porque bueno, para eso están los ingenieros industriales. Cada industria tiene su particularidad, su eficiencia, tanto por el tipo de producto como el tipo de proceso que tiene,
y tienen su mayor o menor eficiencia y tienen la posibilidad de generar distintos consumos. Generalmente en la industria se da por unidad de producto hecho. O sea, si yo estoy produciendo azúcar, por ejemplo, tengo el consumo por tonelada de azúcar. Y entonces tengo que saber cuántas toneladas va a producir esa fábrica para poder saber cuál es la necesidad de agua. O de alcohol o lo que fuera. Nosotros cuando hagamos el trabajo práctico lo vamos a asignar como un dato si es que ponemos consumo de agua de industria. Entonces la clase que viene, ahí tienen en el foro, anótense por favor para